Hola, mi nombre es Yaneli Lenny López Leiva, soy integrante del equipo encargado del diseño de una cámara frigorífica para frutas y hortalizas. A continuación les presento a mis compañeros. Hipólito Lezama Yair, Gutiérrez Nique César, Gutiérrez Varas Marco y Ponce Quispe Gilmer. Todos somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Agroindustrial y cursamos el séptimo ciclo. Se sabe que la producción de arándano, uva y espárrago en fresco en el Perú es muy beneficioso. Según los diarios, las empresas que están a la cabeza en exportación de este producto son empresas que están ubicadas en el departamento de La Libertad. Por eso, sacar el gran provecho que tiene el beneficio del frío es lo que se presentará en este trabajo, la implementación de una cámara de refrigeración para un uso exclusivo de espárrago, uva y arándano. Detallar los cálculos y observaciones técnicas al elaborar una cámara de refrigeración, para en la hora encontrar equipos necesarios para esa cámara, como es evaporador, compresor y condensador. Como objetivo general nos hemos planteado diseñar una cámara frigorífica que cumpla con las especificaciones para almacenamiento y conservación de frutas y hortalizas. Nuestros objetivos específicos: caracterizar y determinar especificaciones de los productos perecederos, identificar la tecnología y condiciones de almacenamiento apropiadas para productos perecederos, y por último, el diseño del concepto con condiciones técnicas y elección de compresor, evaporador y condensador. En cuanto a nuestro marco teórico, hemos considerado la uva, el espárrago y arándano. La uva es una fruta carnosa cuyo diámetro medio es de 1,6 centímetros y su peso oscila entre 200 a 350 gramos. El color de su piel es diferente según variedades. Su pulpa es jugosa y dulzona, presentando diversas pepitas pequeñas y duras en su interior. El arándano azul. Su tamaño varía de los 10 centímetros a los 4 metros de altura, la planta, es decir. Sus bayas suelen tener un diámetro de 5 a 16 milímetros y una corona acampanada. El espárrago. Generalmente los tallos o turiones se cosechan cuando tienen 7 o 9 pulgadas de largo y de color verde. En cuanto a metodología, en primer punto, la caracterización y determinación de especificación de los productos perecederos. Para lograrlo se buscó en fuentes confiables, bases de datos, organizaciones mundiales y libros. La identificación de tecnología y condiciones de almacenamiento apropiadas para productos perecederos. Con la información adquirida en los puntos anteriores se determinó cuál es la tecnología apropiada de acuerdo a las características de los productos que se almacenarán, al igual que la cantidad de almacenar. En diseño el concepto con condiciones técnicas, dirección de compresores, evaporadores y condensadores. Con los puntos definidos anteriormente, se pasó a realizar el diseño de la cámara, tamaño, tipo de material para recubrimientos, balance térmico, planos, elección de equipos a utilizar y condiciones económicas. Siguiendo con la exposición, voy a hablar sobre la metodología. Para poder diseñar la cámara frigorífica, debemos tener en cuenta varias condiciones. Por ejemplo, tenemos la condición de almacenamiento de las frutas y hortalizas. Por ejemplo, tenemos los frutos que vamos a trabajar son arándano azul, espárrago y uva, dentro de los cuales tenemos sus temperaturas óptimas que oscilan desde menos 0,5 hasta 2 grados centígrados como máximo. También tenemos que tener en cuenta la humedad relativa de cada producto. Es por eso que para elaborar nuestra cámara estamos decidiendo 95 de un porcentaje de humedad relativa. Y también se debe tener en cuenta el tiempo que se desea almacenar el producto. Características y ubicación de la ubicación y tecnología de la cámara. Acá lo más importante es tener en cuenta la localización de la cámara. En este caso se va a localizar en Alto Salaberry, altura este del distrito, el cual se encuentra a 3 metros sobre el nivel del mar, donde la temperatura máxima es de 21 grados centígrados. Dimensionamiento de la cámara frigorífica para frutas y hortalizas. Debemos tener en cuenta en este paso el tamaño del empaque. Por ejemplo, acá observamos las dimensiones del empaque que emplearemos para la uva y para el arándano azul. Y también debemos tener en cuenta el nivel de productividad de estos productos. Así, por ejemplo, tenemos que en el 2019-2020 la empresa Pedregal produjo 32.708.184 kilogramos en el año, que corresponde a uva. Teniendo en cuenta estos datos, podemos calcular la carga máxima que va a obtener nuestra cámara. En este caso vamos a diseñar una cámara
con capacidad máxima de 1000.32 kilogramos. Y así de esta manera también debemos considerar qué tipo de pallet vamos a usar. En este caso estamos considerando el pallet americano, donde sus dimensiones son 1 metro por 1.20. De igual manera para el espárrago consideramos otro tipo de caja, y también debemos tener en cuenta lo que es el nivel de productividad del espárrago como referencia. Teniendo en cuenta todo esto, calculamos el número de pallets. El apile de pallets hemos considerado 2, la altura máxima que se obtendrá producto de este apile, y lo cual nos servirá para determinar las dimensiones de nuestra cámara frigorífica. Así, por ejemplo, tenemos la longitud, que nos salió una longitud total de 10.75 metros. La anchura, una anchura total de 15.8 metros. La altura total se ha considerado 5 metros. Teniendo en cuenta estas tres medidas, podemos calcular el área de la cámara, el área que va, la capacidad de la cámara, el volumen de la cámara y cantidad de fruta, de arándanos y espárrago que puede caber dentro de ella. Y eso sería todo en la parte de dimensión de la cámara frigorífica. Bueno, pasamos a condiciones técnicas, el aislamiento térmico de vapor y revestimiento de la cámara. En materiales de aislantes en la pared de techo se va a utilizar el panel sándwich con núcleo espuma, poliuretano, más conocido como PUR, y para el suelo se va a utilizar los materiales, la loseta, el mortero de cemento, aislante polietileno, el hormigón con arácnidos ligeros y hormigón normal, cerámica. Se debe tener en cuenta el flujo máximo de calor que nos proporciona la literatura un valor de 8 kilocal por hora metro cuadrado. En este caso es necesario para las cámaras frigoríficas. Se va a tener en cuenta las siguientes fórmulas y también los respectivos coeficientes de convección del aire exterior, el interior, el espesor de cada uno de ellos, la conductividad térmica de cada uno de ellos, así como las especificaciones que nos muestra la literatura, el 25, 7 y 9 para cada uno de ellos, dependiendo de la ventilación que tenga cada una de las paredes. Así también se va a tener en cuenta la temperatura exterior y la temperatura interior de la cámara frigorífica. De acuerdo a la tabla proyectada, se muestra que en nuestro caso va a utilizar una cámara frigorífica a 0 grados centígrados y una humedad relativa de 95 grados centígrados. Entonces, se estandariza que la temperatura interior de la cámara va a ser de 0 grados centígrados. Conociendo ello y conociendo la temperatura media máxima del mes más cálido correspondiente a un valor en la zona de Salaberry, que es Trujillo, es a 26 grados centígrados, proporciona esa Western Span, y para la temperatura media es a 15 grados centígrados. Conociendo esos dos valores se va a encontrar la temperatura exterior, que nos da un valor de 21.6 grados centígrados. De igual manera se va a calcular para todas las paredes, el suelo, el techo, cada una de ellas. Y mediante ello se va a realizar los respectivos cálculos para los espesores. Una vez conociendo toda la temperatura, el aislante térmico, el coeficiente convectivo, se va a realizar cada uno de ellos y encontrar el espesor comercial de cada uno de ellos. Además, se va a calcular lo que es el aislante que se va a necesitar para el suelo. En ese caso, despejando de la fórmula, nos dice que el aislante que vamos a utilizar es con un espesor de 23.3 por 10 a la menos 3 metros, que en un estado comercial sería de 30 milímetros. Luego pasamos al cálculo de los flujos reales, conociendo cada uno de los espesores, el coeficiente convectivo, y se va a realizar los respectivos cálculos para la pared norte, para la pared este, para las paredes inferiores, techo y suelo. En nuestro caso no se va a necesitar una barrera de vapor porque la barrera antivapor, pues el PUR es un tipo sándwich que es revestido con una capa de acero, la cual es completamente impermeable y imposibilita las fugas de vapor.
Luego pasamos al cálculo de las cargas. En este caso se va a realizar 6 cálculos de cargas. El calor a través de los cerramientos, que nos da un valor de 106.559.15 kilocalorías por día. Y para el calor por entrada del aire exterior de la cámara, nos proporciona un valor de 55.773.76. Para el calor debido a las pérdidas de refrigeración y embalaje de los productos, nos da un valor de 73.559.58. El calor liberado por el personal nos da un valor de 14.53. Calor liberado por iluminación nos da un valor de 390.9. El calor liberado por motores y ventiladores y la humedad de la máquina nos proporciona un valor de 257.913.84. Luego de encontrar las cargas de cada uno de ellos, se ha realizado aplicar el factor de seguridad del 10%, que nos da un valor de 543.632.96. Para la potencia necesaria del evaporador se tiene en cuenta que nuestra cámara frigorífica funcionará 16 horas diarias. Mediante ello, se realiza la potencia necesaria para utilizar, que nos da un valor de 33.977 kilocalorías por día. En kilowatts nos daría un valor de 39.49. Elección del compresor. Se tiene en cuenta un esquema simple de un compresor y se ha calculado cada uno de ellas en cada uno de los puntos necesarios, teniendo en cuenta las temperaturas a utilizar. Mediante ello se ha conocido la relación de la compresión, que nos ayuda a determinar los rendimientos posteriores. De igual manera, se ha calculado el rendimiento volumétrico, que nos da un valor de 88.22%. Como les había mencionado anteriormente, la relación de compresión nos va a dar un valor que nos va a guiar a elegir qué estimaciones de rendimiento se va a utilizar para los rendimientos debido a la transmisión de compresión y motor, y los rendimientos mecánicos y el rendimiento eléctrico. Y encontramos un rendimiento global del 55%. Mediante ellos se va a calcular la potencia real, que nos da un valor de 11.61, y utilizando el factor intermedio recomendado del 25% nos da un valor de 14.5. Mediante esa potencia se va a encontrar que el compresor necesario para nuestra cámara frigorífica va a ser un compresor semihermético alternativo Bitzer con las siguientes especificaciones que se muestran en esto. Y acá se encuentra el modelo. Para la elección del evaporador debemos tener en cuenta la carga total 39.5 kW, la condición interior a 0 grados Celsius, humedad relativa 95%, refrigerante R134A y se evapora a menos 2 grados Celsius. Entonces, para la elección del DT es 95, conversión forzada, entonces el DT equivale a 8 grados Fahrenheit, que en su conversión y en su aproximado es 5 grados Celsius. Entonces, para la elección se visitó la página Cosca. Los catálogos que aparecieron están referenciados al R404A. Entonces, para obtener el real debemos multiplicar un factor que es 1.07. Para esta cámara se utilizó un evaporador cúbico industrial de serie ICP modelo 510. Como acá podemos ver en el catálogo, la potencia de este evaporador es 47.5 kilowatts. Entonces, comparándolo con el corregido, el real es mayor. Para elegir el condensador debemos tener en cuenta la temperatura de succión, la de condensación y el calor de evaporación. Entonces, con la temperatura de succión, que es menos 2, vamos acá a una curva que es de una temperatura de 41.26, entonces la relación nos sale 1.17. Calculando el calor teórico,
el calor teórico es el calor de evaporación más el trabajo de compresor. Entonces, sumando ellos me da 54 kilowatts. Ahora, también se visitó la página Costcat para la elección del condensador, entonces debemos tener en cuenta el refrigerante, para los factores de corrección debemos tener en cuenta el refrigerante, la altitud y el material. Entonces, aplicando la fórmula con los factores de corrección, nos sale que el calor de condensación es 51.43, incrementándole un 10% para unas futuras, para evitar futuras complicaciones. Entonces nos sale un 56.6 kilowatts. Entonces, si comparamos ambos calores de condensador, calor real con el calor teórico, tiene que ser mayor, bueno. Entonces vamos al catálogo y seleccionamos el que es similar a esa relación. Entonces 56.8 es lo que se ha escogido el condensador. Para el diseño de la cámara en 2D se utilizó el programa AutoCAD 2019. Entonces acá podemos ver la vista de arriba, que se puede ver la longitud, el largo es 15.8 y el ancho es 10.75 metros. Entonces acá podemos ver la medida de la puerta y los respectivos espesores que se utilizó para los aislantes, ¿no? Aquí podemos ver la separación intermedia de los pallets, ¿ya? Aquí podemos ver también a los pallets con sus respectivas cajas y también la separación mínima, bueno, entre los pallets, que es de 0.2, y la distancia entre pared y pallet, bueno, 0.06. La cámara se ha recreado de forma en 3D gracias al programa SketchUp Pro 2020. Entonces acá podemos ver sus vistas, ¿ya? Incluso cómo está ubicado los pallets y los productos en forma en cómo se van a ubicar. También podemos ver el evaporador y el compresor y los condensadores.